Hola, muy buenas. Me presento nuevamente. Mi nombre es Daniel Santiago Gaitán Calderón y bienvenidos a nuestra tercera clase de este curso de microbit. Hoy vamos a ver pines, variables y matemática. Pero antes de empezar con el tema que nos compete, vamos a mostrar o voy a mostrar la solución del ejercicio que había propuesto la clase pasada. Si no lo recuerdan, era que cuando la placa estuviera mirando hacia arriba, apareciera una carita feliz, que cuando se presionase el botón A, se scrolleara un mensaje diciendo el botón A ha sido presionado. Lo mismo con el botón B. Y que cuando yo pulse un pin, ya sea el 0, el 1 o el 2, en el display aparezca el número 0 si es piché el pin 0, el número 1 si es piché el pin 1 y el número 2 si es piché el pin 2. Teníamos o tenían ustedes que desarrollarlo tanto en Python como en Microbit. Su desarrollo en MakeBlock, perdón, en MakeCode es este. Simplemente había que usar todos los eventos que nos permitía o que nos mostraba el apartado de entrada. Al presionarse el botón A ha sido presionado, tenía que mostrar la cadena. Igual con el botón B, estos dos. Si la pantalla estaba para arriba, si el micro estaba hacia arriba, mostrará el icono de la carita feliz. Y con cada uno de los pines, al presionarse pin 1, a mostrar número 1, al presionarse pin 0, a mostrar 0, y al presionarse pin 2, mostrar número 2. Era un ejercicio relativamente fácil. Asimismo en Move, perdón, en Microbit, yo estoy usando Move, ustedes pueden usar o Move o el IDE que ofrece la BBC en internet. Yo estoy usando Move porque me parece más bonito. Y ya le expliqué por qué lo uso. Él simplemente tocaba hacer una secuencia de if usando la clase acelerómetro para hacernos referencia si la placa estaba mirando para arriba. Entonces acelerometer punto is gesture face up significa que pues, si la cara está para arriba, entonces display show image happy, entonces que mostrar la imagen de la carita feliz. If button A is pressed, que mostrar el botón A es presionado. Lo mismo con el botón B, aquí tengo un error. If button B is pressed, display scroll button B presionado. En errores técnicos. Y posterior los pines. If pin 0 is touch, display show 0. Lo mismo con el pin 1 y el pin 2. Esto era todo el ejercicio que había que completar para la clase de hoy. Cerrando este y volviéndonos al inicio, hoy en la clase 3 tenía ya unos pines, pero vamos a hacerlo desde cero. Vamos a hablar sobre pines, variables y matemáticas, ya se los había comentado. Vamos a empezar por los pines. Los pines son simplemente cada uno de estos espacios que se pueden ver aquí en la placa. Cada uno es totalmente independiente y cada uno puede almacenar o puede recibir y puede botar o sacar información o pulsos eléctricos de una manera diferente. Aquí es donde yo alguna vez en un primer video les decía que había que tener ciertas precauciones. ¿Por qué? Porque el controlador o el chip de la microbit que se encuentra por detrás eh, usa algunos pines para unas cuestiones propias. Por ejemplo, el pin 11, que es uno de estos que está por acá, creo que es este, además de poder ser usado, está reservado para el botón B. ¿Sí? Ah, mira, ahí salió. Pin 11, botón B. Entonces, si nosotros queremos hacer uso del pin 11, ya para eso tenemos el botón B. Lo mismo, el pin 5, por aquí debe estar, es del botón A. Asimismo, el pin 6 corresponde a, em, a la matriz de LED junto con el pin 7 y el pin 9 y el pin 10. Pero pues se pueden usar de todas maneras, sino que afectará el funcionamiento de otras cosas como la matriz o los botones. De resto, pues de los pines que más tengo que agregar, los pines se pueden usar por un módulo que se llama I2C, que nos permite programar diferentes cosas, como por ejemplo una matriz de LED o un LCD, una matriz de líquido.
Y para programar los pines nos vamos al apartado de pines, donde aparecen todos estos funciones, todas estas cosas. Recordar los que aparecen como con circulitos hacia los lados, son simplemente un valor, por eso se debe almacenar en algún lado. Se puede almacenar, no sé, en una salida, en una variable, etcétera. En cambio, estos que aparecen aquí con la ranura son una orden, ¿sí? Son directamente una porción de código que se ejecutará directamente en la placa. Diferenciamos dos, la lectura y escritura digital, que sería un grupo, y la lectura analógica y la escritura analógica. La diferencia entre digital y analógico es que, voy a ponerlo con un ejemplo, eh, cuando nos referimos a digital nos podemos estar refiriendo al foco o al bombillo de tu cuarto, ¿sí? Tú presionas el switch y lo único que puede hacer es prender o apagar. Cuando yo presiono el switch, le estoy haciendo una escritura digital. ¿Por qué? Porque lo estoy configurando a 0, o sea, a apagado, o a 1, prendido o apagado, prendido, apagado, no me deja más. Y la lectura, pues sería que tú lo ves. Si tú lo ves que está alumbrando, pues está prendido, está en 1, y si no, está en 0. En cambio, cuando nos referimos a valores análogos, eh, la placa no puede generar por sí mismo un valor análogo. Entiéndase un valor análogo por algo que varía entre un rango. Por ejemplo, el fogón de tu estufa. El fogón de tu estufa, bueno, puede estar prendido o apagado, pero así mismo yo puedo graduar la cantidad o la fuerza con la que sale la llama del fogón. Entonces, esta variación, este espacio en el que se puede comprender, es un valor analógico. La placa de por sí, vuelvo y repito, no puede hacer ninguna escritura analógica. Aquí se le coloca así, pero realmente estamos hablando de la modulación del ancho de pulso, que se llama PWM, por las cifras en inglés. Y lo que hace es, en cierto periodo, va a botar valores prendidos por un espacio determinado. Entonces prende por, no sé, 4 milisegundos o por y luego apaga por otro tiempo, prende por otro tiempo, apaga por otro tiempo. Esto es lo que se llama el ciclo de uso. Si yo hablo de un ciclo de uso del 100% es porque siempre está prendido. Si hablo de un ciclo de uso de un 80% es porque en cierto tiempo, que se le llama periodo, em, el pin en el 80% de ese tiempo va a estar prendido y el otro 20% va a estar apagado. Por eso aquí con esta función podemos cambiar ese tiempo o ese periodo, pero eso no lo vamos a tocar, vamos a dejarlo tal cual como viene en la placa. Y eso sería la explicación de qué es una escritura analógica, que realmente no es una escritura analógica, sino una simulación PWM. Ahora bien, lo único que se debe hacer es, si yo quiero tomar este valor, lo selecciono, me voy a básico, vamos a hacer un ejemplo de cómo este valor está siendo leído, y le darle a mostrar número, y le quiere decir que lectura del pin digital. Me puedo dar, vuelvo y les digo 1 o 0. Entonces, en este momento yo no estoy presionando el pin 0, por tanto es 0, no le estoy pichando nada, pero cuando yo lo presione, se vuelve 1. Si yo lo dejo presionar, tocaría volver a cargar el programa, vuelve y es 0. Cuando lo presione es 1. Eso es todo lo que hace el pin 0. O cualquier pin, yo puedo configurar cualquiera de los demás pines. Voy a configurar, por ejemplo, el pin 10 que estaba por acá. Pin 10. Cuando lo presiono, se vuelve 1. Así con cualquiera de los demás pines. Para la escritura, pues es difícil mostrarlo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ningún periférico que evidencie eso. Pero si no me equivoco, cuando yo le pongo el 1 y ejecuto el código, aquí me aparece el 1. Vamos a suponer que yo quiero que prenda por 5 milisegundos, perdón, por medio segundo, y que apague por otro medio segundo. Entonces lo que hago es que prenda, espere medio segundo, apague y espere otro medio segundo. Entonces, si nos damos cuenta que va a aparecer 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, infinitamente. ¿Sí? Así es como podemos evidenciar la salida digital.
y la entrada digital. Ahora, para la salida análoga, que vuelve igual es una PWM, lo único que se debe hacer es escritura analógica. Ahora bien, no todos los pines son capaces de hacer escritura y lectura. Solamente ciertos pines pueden leer, que son el pin 0, 1, 2, 3, 4 y 10, y aquí están. Y los demás solamente puedo escribir. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un pin grande, bueno, sí, el pin 2, y le voy a decir que lo ponga a 1023. ¿Sí? Entonces, aquí está 1 porque 1023 es el total. Pero, por ejemplo, le quiero poner un valor casi de la mitad y le doy play. Aquí la salida está mostrando eh, el valor, pero pues desafortunadamente como es un simulador solo muestra 0 y 1. Entonces como está prendido, aunque a un valor menor, está botando 1. Pero cuando yo quiero hacer una lectura lógica del pin 0 le quiere decir mostrar número, y lectura lógica del pin 0 le doy play. Aquí sí yo puedo variar el valor. Como no lo tengo presionado, está en 0. Si yo lo presiono a la mitad más o menos, le está entrando un valor de 349 que lo está botando aquí. Mírenlo. 3, 4, 9. Así mismo, si yo quiero poner un valor más bajito, selecciono arrastro, simplemente selecciono donde quiero que quede el valor. Ahora el balón fue 175 y ahí lo está mostrando. Igual, si le quiero poner en el total, que son 1023, también lo puedo hacer. ¿De dónde sale este valor de 1023? Que realmente es 1024. De los valores binarios o las potencias de 2. 2 a la 8 me da 1024. Y 8 es la cantidad de unos y ceros que puede almacenar un bit. ¿Sí? Entonces, digamos que eso almacenaría un valor de un tamaño de un byte, perdón, 8 bits. ¿Sí? O sea, 8 unos y ceros. Y tengo 1024 opciones de configurar esos números. O sea, 2 a la 8. Porque es 1 a 0 a la 8. Que son el espacio que ocupa un byte. 8 bits. ¿Qué más les puedo decir de la función pines? No más. De pronto la función. Bueno, este de escribir servopin no tenemos ni conectado ningún motor, ningún servomotor. Pero lo que hace esa función es configurar el ángulo al que se encuentra. Ah, no, mírelo, aquí no lo mostró. El ángulo al que se encuentra un servomotor. Si yo le coloco, por ejemplo, 90 y le doy play, si vieron, el nuevo valor pasó de estar horizontal a 90 grados. Está en ángulos negativos. Y si yo le digo 0, sí, si yo le digo 0, gira de los 180 grados a los 0 grados. Esto es más o menos cómo funciona un servo. Aquí, por ejemplo, nos giró hasta los 15 grados, o sea, el espacio que hay de aquí, este espacio de aquí a acá, esta región angular, tiene un valor de 15 grados, así mismo con cualquier valor. 65. Esta región angular tiene un valor de 65. Con los 180 es que toda esta región angular de aquí a acá tiene 180 grados. 136, lo mismo, con todos los valores. Están medidos desde el 0 hacia los 180. El pulso del pincero, esto es para configurarlo no como una salida de grados, porque realmente los servos se configuran es con una salida análoga por cierto tiempo, o sea, por cierto ciclo de uso, pero pues no lo vamos a tocar porque para ello se requieren cálculos más complejos. Lo que me interesa mostrarles es esta función mapear. Esta función la encontramos dos veces, tanto aquí en pines como en matemática, pero pues no hay problema. La función mapear lo que hace, dado un valor y un rango, lo escala a otro rango. ¿Sí? Esto es más o menos todo lo que hay que explicar. Ahora, ¿cómo hago todo esto en Python? Es muy simple. Para hacer la función, perdón, para empezar a leer pines, lo único que debo hacer es importar lógicamente import mi
perdón, from microbit import asterisco, se importa todo y luego con while true, y dentro de nuestro forever lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, decirle pin 0, por ejemplo vamos a ver el pin 0 punto, en la clase pasada vimos la función isTouch, pero ahora vamos a ver lo único que los otros comandos que ya vimos acá. Entonces, por ejemplo, es lectura digital, entonces yo digo read guión bajo digital y ya, eso es todo lo que debo hacer. Lógicamente lo puedo asignar a una variable que ya voy a pasar para allá, por ejemplo, a igual. Y ya, eso es todo lo que se debe hacer. Y ya me quedaría almacenado en el valor A la lectura del pin digital. Va a mostrar 1 o 0. Yo creo que mantenerlo a falso y verdadero. Lo único que debo hacer es usar un método cast y lo convertiría a booleano. Así no funciona la lectura. Por ejemplo, el valor B tiene 1 y yo le quiero decir que ese sea el valor que le salga al pin. Entonces coloco pin 0 punto write digital y le pongo el valor de B. Directamente también le podría colocar 1, pero pues es como para que vayamos introduciendo a variables. Lo mismo funciona para lectura y escritura análoga. Lo único que tengo que colocar aquí es analog y ya me lee. Y para escritura pues coloco un valor entre 0 y 1023. Por ejemplo, 289 y le pongo B y le pongo aquí write analog. Que lo iba, esto solo se puede hacer en algunos puertos, al igual que estos. Y ya automáticamente me, me lo haría. Desafortunadamente no tenemos un simulador para ello. Em, luego para hacer variables, lo único que tenemos que hacer es darle a crear una variable, poner por ejemplo el valor A o por ejemplo, no sé, pin 0. Y puedo tomar su valor con esto, si yo le quiero decir para siempre mostrar número pin 0, pero como esto es el nombre de una variable cualquiera, me va a botar 0 porque no la he definido. Pero supongamos que al iniciar el programa, yo lo que quiero hacer es decirle que no, que ese valor valga el valor que tenga la lectura digital del pin 0, bueno, la lectura análoga, digamos. La lectura análoga del pin 0 al inicio de todo el código. Entonces, vuelve y va, me muestra 0. Y yo por más que trate aquí de cambiar el valor, me va a seguir mostrando 0. ¿Por qué? Porque lo leyó al inicio y esto lo está repitiendo para siempre. No ha vuelto a leer el valor. Pero como aquí, si yo cambio y lo pongo al inicio y le doy play, lo pongo por ejemplo a 280 y me va a dar el valor de 280. Es exactamente lo mismo que si yo colocara este aquí, pero previamente almacenándolo en una variable. Así no funciona con cualquier otro valor. Yo puedo colocar un valor que sea constante y no variable, etcétera. Asimismo, si yo quiero reasignar el valor, simplemente lo que hago es cambiar pin 0 por tal valor. Sí, eso sería para reasignar una variable. En matemática pues no hay mucho que ver. Solamente como sumar, restar, multiplicar, dividir un valor. El resto, aquí en Colombia se le conoce como residuo, el mínimo máximo, el valor absoluto, que es la distancia en la recta numérica con respecto al cero, la raíz cuadrada, el redondeo, el azar, constreñir una función, perdón, un número y mapear. Si ves, se encuentran dos veces. Y esto sería un azar en booleano, o sea, verdadero o falso. De aquí no hay mucho que explicar. Si yo quiero sumar dos números, pues los sumo y ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero mostrar aquí, mostrar número de, no sé, 2 más 3, me debe botar 5. Ya, eso es todo lo que hace. Para hacer todas estas funciones de aquí en Mu, o perdón, en Python,
Lo único que debo hacer pues usar los operadores matemáticos que nos ofrece Python. A es igual a 3 más 5. Luego por ejemplo display.show A. Sí, pero ojo, recuerden que display.show solamente nos deja mostrar caracteres y A lo estoy definiendo como una variable numérica. Entonces para ello vuelvo y tengo que usar el método cast y ponerle str, que lo que me hace es convertir ese valor a una cadena de caracteres o a un char, que solamente me da un valor. 3 más 5 me da 8 y eso es lo que muestra. Eso es todo lo que había que agregar de las funciones matemáticas. De pronto, ¿cómo hago el resto? Entonces el resto o el residuo de una división se coloca, por ejemplo, si yo divido 8, lo divido entre 5, como cociente entero voy a obtener 1 y como residuo voy a obtener 3. Entonces, si yo quiero hallar el residuo, lo que voy a hacer es decirle A es igual a 8 porcentaje 5, y eso es equivalente a decir, cuando yo divida 8 entre 5, por favor arrójeme el residuo. Eso es lo que hace la función residuo. Para ponerlos aleatorios, lo único que debemos decir es from random, que es una librería from random, import todo. Entonces aquí ya puedo usar, por ejemplo, randint, que es el que nos interesa, que es randint, que lo que hace es que entre un valor, por ejemplo, entre 0 y 10, me va a dar un valor totalmente aleatorio, entero. Eso es todo lo que hay que agregar de la función rand. Ahora bien, la función difícil es la función map, que lo que hace es asignar en un nuevo rango un valor. Si por ejemplo, si yo le digo, les voy a poner, este va a ser su una parte de su desafío. Van a tener que hacer la función map en Python. Entonces, por ejemplo, yo le ingreso el valor de, no sé, 11 y de 2 a 20, es decir, 11 está ubicado en un rango de 2 a 20, lo va a convertir en un rango de 0 a 10. ¿Qué valor me bota? 5. ¿Por qué? ¿Yo cómo hago para que pueda convertir todo esto o hacer esta función en Python? Esa va a ser una parte de su desafío. Luego de que puedan hallar cómo usar la función o cómo pasar la función map a Python, lo que deben hacer es un ejercicio o otro ejercicio en el cual yo voy a tener el pin 10 y el pin 0, en los cuales voy a asignar una variable que se llame 10, así, por ejemplo 10. Se va a llamar así, se va a hacer el nombre de la variable y van a almacenar la lectura análoga de ese valor, tanto en Python como en microbit, lógicamente. Y lo mismo con el botón 0. Luego tienen que hallar la potencia del pin 0 elevado al pin 10, el resto del pin 0 dividido en el pin 10 y el resto del pin 10 dividido en el pin 0 y el cociente del pin 0 en el pin 10 y del pin 10 en el pin 0. Y asimismo mapear estos valores análogos que son de 0 a 1023 de 1 a 10. Ese es su desafío. Y no siendo más, creo que eso sería todo lo que nos compete en la clase de hoy. Muchas gracias.